En el año 1900, una fuerte tormenta azotó la isla de Anticitera en Grecia. Debido a esto, un grupo de buscadores de esponjas marinas que pasaba por el sitio tuvo que permanecer en la isla. Cuando la tormenta terminó, decidieron buscar esponjas en los alrededores de la isla y para fortuna de ellos se toparon con un antiguo barco romano hundido lleno de tesoros, que nunca nadie había encontrado. Pero entre estos tesoros todos oxidados, se encontraba un hallazgo aún mayor que desconcertó a todos los científicos del mundo. Se trataba de un artilugio que no podía existir hace 2000 años, al cual llamaron el mecanismo de Anticitera. De aquel naufragio se recuperaron grandes estatuas de bronce y mármol, joyería y monedas, pero también una pieza de bronce oxidada que no llamó la atención ni de los recolectores ni de los trabajadores del Museo Arqueológico Nacional. Fue a parar a un lugar donde todas estas piezas fueron rescatadas del mar. El objeto pasó 2 años en el museo como una simple pieza de bronce y madera, pero en mayo del año 1902, el arqueólogo Valerio Styles le prestó un poco de atención y se percató de que una de las rocas tenía un engranaje. Esto le hizo intuir que sería un reloj astronómico. Pero esto confundió a los trabajadores del museo, pues este tipo de mecanismos no existían en la época a la que pertenecía el barco y los demás objetos encontrados. Aún así, la investigación no llevó a más y se volvieron a olvidar del artefacto. 50 años más tarde, un director de nombre Solon Price se interesó en el misterioso objeto y lo estudió durante 20 años. Durante este tiempo, investigó los 82 fragmentos que pertenecían a la maquinaria. En el año 1971, con la ayuda del físico nuclear Harald, lograron examinar el objeto con rayos X y rayos gamma, y fue entonces cuando comenzaron a surgir los descubrimientos. La gran pregunta era en qué año fue construido este aparato. Los demás objetos encontrados, como las estatuas y monedas, pertenecían aproximadamente al año 100 a.C. Sin embargo, un objeto con las cualidades de un reloj mecánico no podía existir en aquella época, ya que se sabe que estos fueron inventados cerca del año 1290, 1000 años después de la fecha propuesta de creación del mecanismo de Anticitera. Esto generó dudas sobre su autenticidad, y en un principio, se dijo que el objeto simplemente se había hundido en el mismo lugar del barco, pero 1000 años después. Aún así, continuaron con su estudio, independientemente del año al que perteneciera. Lo que más interesaba al científico era saber cuál era la función del objeto, así que prestó atención a contar los dientes de los engranajes. Debido a las condiciones del objeto, le costó trabajo realizar esta tarea, pero lo logró y encontró los números 127 y 235. Fue entonces cuando la relación del objeto con la fecha tentativa del año 100 a.C. cobró sentido, ya que en aquella época, estos números tenían mucha relevancia en la antigua Grecia. Se sabe que los estudiosos de la época eran extraordinarios en matemáticas y astronomía. Estos estudiosos estudiaban ambas materias en conjunto. Además, estaban tan avanzados que podían calcular la distancia y formas de la órbita de los planetas, así como el movimiento de los astros. Pero, ¿acaso serían capaces de utilizar todos esos conocimientos y crear un mecanismo de relojería? Solon Price se encontraba en una brecha entre el asombro y la incredulidad, ya que de ser real, el artefacto podría significar uno de los mayores descubrimientos de la historia. Al analizar los engranajes del artefacto, se descubrió que era un reloj lunar que podía predecir los ciclos de la luna, incluyendo sus fases y eclipses, durante un periodo de 19 años. Esto era importante para la agricultura y las festividades religiosas basadas en el calendario lunar. Se planteó la pregunta de quién construyó este mecanismo único y por qué no existían otros similares. Las pistas encontradas en las palabras escritas en el artefacto, en particular los meses en Corintio, y la predicción de eventos importantes en la región de Corinto, como los Juegos Olímpicos, indicaban que el autor probablemente era de esa zona. Se especuló que el famoso matemático griego Arquímedes pudo haber sido el responsable de su creación. Un hombre que hace 2000 años calculó la distancia de la Tierra a la Luna y encontró el método para calcular el volumen de una esfera y determinar el valor de uno de los términos más importantes de las matemáticas, el número pi. Los científicos no dudaron de que un genio como él sería capaz de construir tal aparato, pero él también había creado otros no tan sofisticados, pero capaces de determinar la ubicación de los planetas conocidos hasta ese entonces. Este artefacto ha maravillado a los científicos.
Este reloj astrológico es considerado la computadora más antigua encontrada, pues es la aplicación de conocimientos matemáticos en una maquinaria para el análisis y predicción de la luna. Si este conocimiento no se hubiera perdido en el mar, es posible que los relojes u otro tipo de maquinarias hubieran existido miles de años antes, puesto que un objeto similar apareció 1500 años después. Es decir, que se perdieron 1500 años de avances tecnológicos y conocimiento. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte y darle like. Hasta la próxima.